Que Dios te bendiga, bienvenido a lo que la Biblia dice. ¿Has notado que en los últimos años el ministerio del apostolado se ha propagado de una manera exagerada al punto que hoy cualquier persona nos dice que es apóstol? Veamos un ejemplo. No me diga pastor, dígame apóstol. Apóstol. Sí. No me diga pastor, dígame apóstol. Apóstol. Sí. Al igual que este señor, hoy en día muchos predicadores se hacen llamar apóstol. Pero ¿será realmente, hermanos, que el ser apóstol es algo a lo cual cualquier persona puede adjudicarse el dicho? En primer lugar, debemos entender que Jesucristo dijo que mi testimonio no es tan importante como el que puedan dar los demás de mí. También la Biblia dice en el libro de Proverbios que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Así que no se trata de que las personas digan yo soy apóstol, sino que se pueda ver en sus frutos, ya que esa es la mayor evidencia que el Señor dejó para los creyentes. La gente conocerá lo que son, dijo, por sus frutos. Ahora bien, el apostolado conlleva por lo menos 4 evidencias muy claras. Un verdadero apóstol se puede identificar a través de las cualidades que la misma Biblia nos da de ellos. El primero de ellos es que todos los apóstoles, todos, hasta Pablo, fueron personas que vieron al Señor. Los 12 apóstoles anduvieron con él. Y Pablo dice que por último, como un abortivo, hablando del mismo, pero también él vio al Señor. En el libro de los Hechos, capítulo número 9, donde Pablo perseguía a la iglesia, la escritura nos dice que el Señor se le reveló y se mostró a él. Y cuando Pablo le preguntó, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Él le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. De modo que aún a Pablo Jesús se le reveló. Y hoy todo el mundo dice ser apóstol. Pero pregunto, ¿será que ellos han visto a Jesús? En 1 Corintios 9:1 el apóstol Pablo dice, ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto yo al Señor Jesucristo? Así que la mayoría de los que hoy se promueven a sí mismos como apóstol son charlatanes, porque no han visto al Señor Jesús. La mayoría de los que hoy se anuncian a sí mismos como apóstoles son personas que lo que están buscando son aplausos y elogios de la gente. Dado que ante los ojos de las personas, pues un apostolado es mucho más alto. Ellos llaman aplausos, ellos quieren que la gente los llame como renombre, como obispo, como apóstol, como evangelista, porque sienten muy poco que la gente los llame pastor. La segunda evidencia del apostolado es que los apóstoles eran personas que hacían milagros, señales y prodigios. Me pregunto yo, ¿cuáles son las señales que estas personas hacen? ¿Cuáles son los milagros y prodigios que ellos hacen? Si realmente son personas que ni siquiera tienen estabilidad en sus propios hogares y en sus propias familias, ya que muchos de ellos con el paso de los tiempos, sus ministerios se disuelven debido a que son personas inconstantes en las cuales hay pecados ocultos. Podemos ver a la luz de la Escritura que todos los apóstoles que caminaron con el Señor fueron personas que en algún momento hicieron milagros. Ellos eran personas que sanaban a enfermos, tanto así que su misma sombra daba salud a los enfermos, o sus paños sudados eran medicina para el cuerpo de las personas, no porque en sí en ellos hubiese sanidad, sino era el poder que Dios había depositado en estos hombres. En Romanos 15 el apóstol Pablo dice, ¿no he hecho yo milagros al igual que el resto de los apóstoles? Esta era una evidencia en los apóstoles, que eran personas que el poder de Dios se depositaba en ellos al punto que podían hacer milagros y prodigios. Evidencia número 3. Los apóstoles eran personas que se dedicaban a fundar iglesias. Tú puedes ver cómo el evangelio se ha propagado al tal punto que hoy en día hay iglesias por todos lados. Bueno, ¿quiénes facilitaron esto? Fueron los apóstoles, aquellas personas que estaban reunidas en Jerusalén, pero que fueron dispersadas y se fueron por todo el mundo conocido predicando y abriendo iglesias. Tanto así que Pablo constituye pastores en las iglesias y le ordena aún a Timoteo que ponga ancianos, que también son pastores, en las iglesias. De modo que cuando vemos a los apóstoles de hoy, que son personas que nunca han visto al Señor, la mayoría de ellos, sino que todos, nunca han hecho un milagro y nunca han fundado una congregación, porque a lo mejor ya llegaron a una donde ya estaba fundada. Y número 4, los apóstoles de la Biblia, los que la Biblia menciona, eran hombres en los cuales se depositaban los dones del Espíritu, de los cuales habla 1 Corintios capítulo 12. Estos dones son 9, de los cuales podemos ver en el libro de los Hechos cómo en muchas ocasiones estas manifestaciones se mostraban sobre los apóstoles. Tanto así que ellos
podían ver o entender, discernir qué espíritu se movía en otra persona, podían conocer acontecimientos presentes, pasados y futuros, porque eso el espíritu se lo revelaba. Entonces hoy hay personas que se llaman apóstoles, pero que realmente hacen profecías falsas porque ni siquiera se cumplen. Son falsos, son huecos en su contenido porque lo único que buscan son aplausos de parte de la gente y no buscan la gloria de Dios, ni mucho menos que el reino de Dios se expanda. Así que cuidado con aquellas personas a las que nosotros seguimos, de las cuales nos volvemos seguidores, porque debemos entender que los verdaderos hombres de Dios no se van a andar adjudicando títulos que no son de ellos. Al contrario, Jesucristo dijo: cuando ustedes hayan hecho todo aquello que se les dijo que hicieran, entonces digan: siervo inútil soy. Porque solo hice lo que me dijeron que hiciera, no hice más. Solo hice aquello que me dijeron que hiciera. La mayoría de nosotros ni siquiera hemos hecho aquello que se nos dijo que hiciéramos, por lo cual ni siquiera llegamos a siervo inútil. ¿Cómo alguien se puede hacer llamar apóstol cuando es una persona imperfecta, cuando es alguien iracundo, cuando es alguien ofensivo, cuando es una persona que muchas veces ni siquiera temor de Dios tiene, cuando es alguien que no se ha ganado el respeto de los demás, sino que se adjudica a sí mismo títulos de los cuales Dios no ha formado parte? Así que espero que hoy logres discernir cuáles son las 4 evidencias que debe tener un verdadero apóstol. Dios te bendiga.